La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en análisis un tema importante para la economía ecuatoriana, como son los desafíos del sector minero formal, la apertura a la inversión extranjera y sus perspectivas en el país en las actuales condiciones. Partimos como premisa que resulta increíble que en el Ecuador se vive en medio de la pobreza, sentados en la riqueza por las enormes reservas de minerales que existen, como ocurre con el oro, entre otros. Penosamente el Estado resulta muy débil para los controles y no hay manera de ser contundentes en el combate a la minería ilegal, algo alarmante que hemos conocido de lo que sucede con esta explotación irracional e ilegal. Hay sectores sociales e indígenas que se oponen a la minería legal, pero nada dicen ni cuestionan a la minería ilegal que funciona y que enriquece a sectores informales y causan tanto daño al medio ambiente. En cambio, a la minería legal, que por cierto hay que controlarla rigurosamente para que se enmarque con los permisos legales y respeto al medio ambiente. No es posible que con las enormes potencialidades y riqueza que tenemos, bajo tierra se vive en medio de la pobreza en el país. Quiero también señalar que hubo una importante visita del Ecuador y participó en foros en Canadá, en donde el propio presidente de la República estuvo presente y se generaron no solo expectativas, sino, de acuerdo a los anuncios oficiales, consecuciones para lograr inversión extranjera en el Ecuador. Hay algunas inquietudes que queremos plantear en el programa de ahora. ¿Qué pasa con lo pendiente? Por ejemplo, el catastro minero, la ley de consulta previa, libre e informada, la ley de consulta ambiental. Instrumentos importantes, no los únicos, pero que se necesita para avanzar en este sector. Con estos antecedentes quiero dar la bienvenida a nuestra invitada e invitados, la doctora María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de la Minería del Ecuador, el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Energía y Minas, experto y consultor, y el ingeniero Miguel Robalino, experto energético. Doctora María Eulalia Silva, el primer tema que quiero abordar, ¿cuál es la expectativa que hay en el Ecuador luego de la última cita en Canadá que permita lograr mayor inversión extranjera formal? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Gracias por el espacio. Muy honrada de compartir este momento con Fernando y con Miguel. Usted ya lo ha dicho en la convención del PIDA, que es una cita mundial de la industria minera en Toronto todos los años. Esta vez el Ecuador estuvo representado al más alto nivel con el presidente de la República y 4 ministros de Estado. El presidente Noboa fue claro en decir que mira a la minería responsable, a la minería bien hecha, como un eje de desarrollo para el Ecuador. ¿Qué es lo que viene después? Lo que viene después, Miguel, digamos, hay algunos pendientes. Esos pendientes se irán resolviendo de manera facetada, por fases. Creo que ahora es muy importante que las 3 minas que están próximas a entrar a construcción puedan efectivamente hacerlo. Para ello requieren de una licencia ambiental, una de ellas ya la tiene. El Estado ecuatoriano está ejerciendo el deber de implementar la consulta ambiental. Usted lo ha dicho, se requiere una ley. Sin embargo, la misma Corte Constitucional estableció que mientras no se haga esa ley,
quedan habilitados los contenidos del decreto 754 más algunos estándares que introduce la Corte en la sentencia del 17 de noviembre. Entonces, el Estado ecuatoriano tiene los instrumentos para implementar esa consulta ambiental y efectivamente eso es lo que está haciendo. Cada vez que un proyecto de minería responsable, de minería industrial, entre en construcción, es una buena noticia no solo para los mineros, no solamente para los concesionarios, es una buena noticia para el Ecuador. Se genera empleo, se dinamizan las economías locales. La gente que normalmente no conoce lo que es una oportunidad, finalmente conoce esa oportunidad. Así es que no solamente como mineros, sino como ecuatorianos, tenemos que esperar que eso suceda. Como resumen de esta presencia en este foro en Canadá, ¿qué se podría concluir? Porque hubo una expectativa desde el sector oficial, el propio presidente dijo que ha habido una apertura para que haya nueva inversión extranjera en el Ecuador. Así lo dijo y nosotros creemos que es muy positivo, no solamente la presencia del presidente Noboa y de gran parte de su gabinete, no solamente estos positivos mensajes, sino que vemos con muy buenos ojos lo que efectivamente están haciendo. Las palabras no son nada si no están acompañadas por los hechos y creo que eso es lo que se está viendo en el gobierno del presidente Noboa, un gobierno tremendamente ejecutivo. Creo que hay algunos hitos que en este momento hay que cumplir. He dicho, uno de esos, las consultas ambientales que se están llevando a cabo. A propósito de esto, Miguel, que yo quisiera comentar que lo que se está viviendo justamente en estos momentos en Palo Quemado, provincia de Cotopaxi, el proyecto La Plata, que ha terminado su fase exploratoria, que terminó también sus fases de prefactibilidad, está implementando el Estado ecuatoriano la consulta ambiental como requisito previo al otorgamiento de la licencia ambiental para construcción y producción. Sin embargo, grupos antimineros han protagonizado actos vandálicos en contra de los personeros del mate y también en contra de las comunidades de Palo Quemado. Las comunidades de Palo Quemado no han sido las protagonistas de estas reprimendas violentas, son los grupos antimineros que, ojo, responden a agendas políticas y que además en este momento están en etapa preelectoral y que buscan asirse de un discurso antiminero para generar estas plataformas políticas. Eso es lo que se ha visto y más bien felicitamos y agradecemos la presencia de la fuerza pública, la presencia del Estado ecuatoriano para la consecución de estas consultas ambientales. En ese sentido, también agradecer la disposición del Gobierno Nacional. Quiero dar la bienvenida al ingeniero Miguel Robalino, experto energético petrolero y también del sector minero. ¿Cómo ve usted estas perspectivas, estos desafíos del sector formal de la minería? Hay grandes oportunidades y perspectivas. Se ha anunciado la inversión extranjera luego del Foro de Canadá y hay que esperar que esto pudiera enmarcarse dentro del ordenamiento jurídico que permita generar recursos no solo, como decía la doctora María Eulalia Silva, para el sector minero, sino para el país cuando se pagan impuestos. Buen día, ingeniero Robalino. Buen día, Miguel. Un saludo cordial a Eulalia, un saludo cordial a Fernando. Muy complacido de compartir este panel. Mire, Miguel, lo primero que tenemos que entender es que la energía en el mundo es economía. Es decir, un país que no se enmarca o no proyecta justamente su futuro de la mano de la energía realmente está proyectando sin recursos. Entonces, lo que hay que ir entendiendo que tanto esas industrias, petróleo, gas, minería, lógicamente son industrias que están sujetas primero a cambios disruptivos y segundo tienen los dos grandes cuellos de botella que yo les llamo, que es la parte comunitaria y lógicamente la parte ambiental. Porque si bien hay ciertas industrias que funcionan o deben funcionar como un reloj, es decir, de la mano de la parte técnica, de la parte financiera, de la parte jurídica, pero estos dos puntos, ambiental y comunitario, definitivamente no solo en el Ecuador, sino en el mundo, generan conflictividad. El punto, lógicamente, está, desde mi óptica, en plantear modelos para que de una manera positiva se socialice
haciendo entender las realidades de que se genera impacto ambiental. Mire, hay un dato curioso, interesante, que de los 8.000 millones de habitantes que estamos más o menos en el mundo, generamos el 10% justamente de CO2, es decir, generamos impacto ambiental. Entonces, partiendo de esa óptica y yendo justamente a que la minería ya es parte, inclusive, a los minerales estratégicos, que son los que se denominan y que en el mundo están muy buscados, lógicamente nos supone y al Ecuador y a la región de América Latina, que tiene intensas cantidades justamente de reservas, especialmente de uno de los materiales estratégicos más importantes como es el cobre. Y lógicamente tenemos por otro lado, inclusive aquí se genera el triángulo de litio que está entre Chile, Bolivia y Argentina, y eso indica que la región de América Latina, que es muy rica en recursos energéticos, petróleo, gas y minería, lógicamente siempre está en el foco de atención. Y esto es importante porque desde la óptica justamente de la economía, también hay que entender que estos sectores atraen la inversión no solamente necesariamente en estos sectores, en estas partes, sino que también son los puentes para poder generar tratados de comercio internacional. Porque lo que hay que entender que son unos commodities. Mire, el petróleo y gas de minería es un commodity, es decir, algo que el mercado se mueve minuto a minuto, y tras de eso están los grandes bancos, es decir, están quienes manejan realmente los recursos. Entonces, esto nos da una pauta que países como Colombia, Perú, Bolivia o Ecuador, que tenemos yacimientos importantes, le demos un enfoque y hagamos entender a la población, porque aquí hay dos puntos de inflexión. Primero, de acuerdo a la Constitución, los recursos naturales, lógicamente, son de todos los ecuatorianos. Nos hablamos de los 18 millones. Somos los 18 millones los dueños. Y deberíamos decidir los 18 millones, por un lado. Pero, entendiéndose justamente estos planteamientos que hay de grupos antimineros o de grupos políticos que de la mano van mucha contextura. La minería tiene un problema, tiene tres bases sobre las cuales debe actuar. Y justamente la visita del presidente a Canadá se entendería que es parte de, o sea, todo lo que se haga en favor de, primero, generar una visión internacional del país, paralelamente a los problemas internos que tenemos y que tienen todos los países. El segundo punto de inflexión es, o sea, generar una visión que a los inversionistas haga que pongan nuevamente la mira acá, que confíen en nosotros. Y el segundo punto de inflexión es justamente la minería ilegal. Mire, en el año 2016, más o menos, justamente salió una investigación que hizo la Interpol con las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Determinaron que era casi 48.000 millones de dólares lo que movía la minería ilegal. Y en la parte de América Latina, como estamos Ecuador, Bolivia y Colombia, justamente es donde en el tema del oro especialmente se genera muchísima minería ilegal, que de la mano de eso vienen muchas cosas. Entonces, ese punto de inflexión de la minería ilegal, de la minería informal y de la minería legal, porque a veces hasta se confunden los términos, es donde se tiene que determinar y poner el timing, si se diría, el gobierno, y lógicamente con su cartera de energía, para que estructurado a través de políticas energéticas, que es lo que yo he planteado, de larga, las políticas energéticas con una proyección de por lo menos 30 años, para que primero eso nos cubra abastecimiento y por otro lado nos dé hojas de rutas al país, es lo que yo propondría o plantearía que se debe comenzar a trabajar. De hecho, toda la data las leyes están dadas. Tenemos una ley minera, tenemos justamente toda la estructura jurídica. De pronto la pregunta que vendría es, ¿cómo hay que hacer para que se apliquen con una efectividad más aún en estos momentos que son críticos para el país? Bienvenido al ingeniero Fernando Benalcázar, experto, consultor, ex viceministro de Minas. ¿Cómo ve usted estos desafíos del sector minero formal partiendo de necesidades? Hay grandes oportunidades para explotar las minas en el Ecuador. Sin embargo, hay que complementar. Por ello, decía, ¿qué pasa con la ley de consulta previa, libre e informada? ¿Qué pasa con la ley ambiental? ¿Qué pasa con el catastro minero? Ingeniero Benalcázar, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días, Mario Lalia. Miguel, un gusto estar con ustedes. Voy a ser muy directo y no evitar hablar de los mismos temas. Hay cosas que son importantes y creo que el presidente ha demostrado que entiende, muy bien asesorado, que la inversión extranjera directa en el 2023 cayó a niveles
incomparables con los años anteriores, especialmente en el sector minero. No nos olvidemos que siempre el sector minero fue en el cual 70% de la inversión extranjera directa en promedio se acuñó. Entonces, partiendo de esa premisa, lo que él hizo en Canadá es digno de felicitación, sin precedentes, y no vamos a redundar más en eso. Los tres temas que usted pone sobre la mesa son absolutamente relevantes. El tema de la consulta ambiental es algo que en la resolución o en la sentencia de la Corte claramente dispone que se proceda. Inclusive la Defensoría del Pueblo tiene la responsabilidad de apoyar todos los procesos para llegar lo antes posible con ella a través de la Asamblea. Y en el caso específico de la consulta previa, libre e informada, es un proceso más largo y complejo tener la ley orgánica, porque en este caso no se ha hecho la consulta prelegislativa que sí se hizo para el decreto ejecutivo 754, que fue la base o que llevó a la sentencia de la Corte para contar con esa disposición. Y en el tema del catastro minero. El catastro minero hay que entender, si bien es una herramienta administrativa, permite, mediante una apertura por fases sistemática, que ciertas inversiones que están firmadas desde septiembre del 2023 en el gobierno anterior y una nueva que fue anunciada apenas llegó la nueva autoridad de la Empresa Nacional Minera, se concreten. Estamos hablando de inversiones que superan los 150 millones de dólares que al momento no pueden aterrizar en el Ecuador porque el catastro minero, al estar cerrado, hace 6 años específicamente, no permite el registro de las áreas específicas en las cuales se van a hacer esas inversiones. Y esto pone que estando bajo el control 100% del Ejecutivo a través del Ministerio de Energía y Minas y la Agencia de Regulación y Control, se podría ya abrir el catastro por fases. ¿A qué me refiero? Desde el 2020 tenemos todo el proyecto listo y en el gobierno anterior, en octubre del 2023, ya se firmó el contrato con la empresa canadiense encargada de la generación de la nueva plataforma computacional electrónica con los blindajes y seguridades respectivos. Y han pasado nada más y nada menos que casi 5 meses y no puede continuar ese trabajo por un tema de unas garantías. Esos tres aspectos son importantes, Miguel. Y quiero resaltar un último, intentando recopilar la información presentada, el tema de palo quemado. En el tema de palo quemado estamos viendo exactamente lo mismo que pasó el 24 de mayo del 2023. El mismo líder, entre comillas, indígena, las mismas organizaciones y los movimientos indígenas del Cotopaxi, la prefectura de Cotopaxi y otras entidades que influyen en el desplazamiento y facilitan la llegada de personas externas al área de influencia directa e indirecta del proyecto. No son mis palabras, son palabras de la gente de la comunidad que en los medios ha demostrado, ha dado declaraciones públicas que son agredidos, son violentados, y llegamos a lo mismo. Y ahora, inclusive, el señor sale con una serie de mentiras secuenciales, absurdas, de decirnos, con un discurso politiquero, tomando las palabras de Miguel, en donde ellos simple y llanamente quieren atemorizar, aterrorizar a todos los ecuatorianos, aquellos que estamos aguas abajo de las minas, y que nos vamos a comer toda el agua del país, nos vamos a quedar sin agua, no va a haber agricultura. Yo creo que llegó, y en este gobierno yo sí veo las acciones que en otros no se han dado con respecto al control de estas actitudes anarquistas y de estas mentiras lideradas por este señor líder de la CONAIE o presidente de la CONAIE. Eso es inaceptable, Miguel. El país, como usted lo dijo, no puede morirse de hambre frente a las mayores reservas probadas de ciertos proyectos que tenemos en el país, que si se dan los tres que comentó María Eulalia, más otros 2 o 3 que están en agenda para la próxima década, el país podrá ser un país minero y las posibilidades de ingresos, que sí son importantes en el tema de generación de divisas, 1.326 millones de dólares en exportaciones en el 2023, 12 veces lo que exportábamos antes de la inauguración de las minas, que tuve la suerte de ser parte de ello en el 2019, de las 2 minas industriales. El país no puede. Entonces, creo que hay muchas expectativas de este gobierno. Este presidente ha demostrado, más allá de cualquier expectativa inicial, un liderazgo y una ejecutividad en sus acciones, y creo que la minería podría crecer si sigue con el respaldo que él ha demostrado desde marzo de este año.
Vuelvo con la presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, doctora María Eulalia Silva. ¿Qué hacer con este tema que ha sido preocupación esta mañana, la minería ilegal, con hechos concretos? Y no solo que se sigue explotando de manera irracional, afectando al medio ambiente, sino que también se quiere afectar a los proyectos que están en marcha, como el caso de Palo Quemado en Cotopaxi. ¿Cómo enfrentar esto? Miguel, no es un afán de interrumpir, quisiera proponer algo para este panel y ser la vía para reeducar a los ecuatorianos. Dejemos de referirnos a la minería ilegal. Yo sugiero que nos refiramos como la extracción ilegal de minerales, porque justamente por utilizar el término minería y minería ilegal, el señor que hacemos referencia y otros grupos se han dedicado inclusive a comparar cuánta plata genera la una y la otra e intentaron ya confundir a la audiencia con esa referencia. Solo esa sugerencia, extracción ilegal de minerales, sugeriría cuando nos referimos a minería ilegal. Ya, bienvenida, ingeniero Fernando Benalcázar. Doctora María Eulalia Silva. ¿Qué hacer con esta extracción ilegal en el sector minero ecuatoriano? Gracias, Fernando, por la aclaración, Miguel, por la pregunta. Temas puntuales. Primero, fortalecer al Estado ecuatoriano en sus distintas instancias de control. Por supuesto, la Agencia de Regulación y Control, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía, no solamente el Ejecutivo, sino también el Judicial, eh, fortalecerlos en el sentido de capacitarlos. Muchas veces o no se tienen los conocimientos o no se tienen los equipos o por supuesto permea la corrupción. En tal sentido, creo que es de vital importancia que haya una depuración en el caso de las autoridades de control. ¿Cómo es posible que el rato que se hacen batidas contra la minería ilegal, resulta que toda esa maquinaria ha surgido como generación espontánea? No hay nadie allí, no hay ningún responsable, no hay ningún ser humano, porque obviamente alguien les avisó. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, en Yutsupino vimos un parque automotor de más de 100 retroexcavadoras? Llegaron allí, algunas inclusive con logotipos de los GATS parroquiales. Llegaron allí y nadie se dio cuenta. ¿Cómo es posible eso? Eso solamente es viabilizado a través de la corrupción de autoridades locales. Hay que depurarlo. Y por supuesto, en el otro lado, hay que permitir el avance de los proyectos de minería responsable. La minería responsable se convierte en un aliado estratégico en territorio para algunas cosas. Uno de esos para la protección del ambiente, para la conservación, pero también es un aliado en territorio para el freno a la minería legal. Es decir, aquí se demanda, doctora Silva, una mayor acción del Estado ecuatoriano a fin de que no pierda el control que estamos viendo que ha sucedido durante los últimos años. Por supuesto, Miguel, y creo que el gobierno nacional tiene un compromiso al respecto. Fíjese que el 21 de abril tendremos una consulta popular en donde se nos preguntará a los ecuatorianos si es que queremos que se endurezcan las penas relacionadas con las actividades vinculadas a crimen organizado. Una de esas, minería ilegal, así dice la pregunta. Confiamos en que los ecuatorianos estén de acuerdo con esta pregunta y si no están de acuerdo, pues quienes no estén de acuerdo seguramente será porque no quieren una, un endurecimiento de las penas de este tipo de actividades delictivas. Pero definitivamente eso es solamente una parte. Hay que fortalecer al Estado ecuatoriano, hay que dotarle de capacitación, hay que dotarle de recursos, hay que dotarle de equipamiento para hacer esto. La minería ilegal, o como bien dice Fernando Benalcázar, la extracción ilícita de minerales no es algo que debería ser ajeno a los ecuatorianos. No es que eso tal vez se hace en unas zonas remotas, a mí no me toca, yo estoy en la ciudad, yo no estoy en esa industria. No, no. La extracción ilícita de minerales es algo tan pernicioso, tan tóxico como es la corrupción. Se nos están llevando los recursos geológicos que nos pertenecen a todos y que deberían ser utilizados, esos recursos geológicos, para el bien de todos, para infraestructura, para educación, para salud, para generar oportunidades en las comunidades locales. Se está yendo, pero no solamente eso, se están creando pasivos ambientales que las próximas generaciones tendrán que hacerse cargo.
Uno ve a orillas de muchos de los ríos amazónicos un montón de retroexcavadoras. Ahí solo se ve retroexcavadoras, no se ve una planta de tratamiento de agua, no se ven escombreras, no. Entonces me pregunto, ¿dónde están botando los desperdicios? El material resultante de la producción minera, en los ríos. En los ríos, en esos ríos de los que nosotros estamos orgullosos, que es parte de nuestro patrimonio natural. Esos ríos están siendo envenenados por actividades de extracción ilícita. Y eso no es un tema que debería importarnos solamente a los que estamos en la industria minera, sino a todos los ecuatorianos. Ingeniero Miguel Robalino, este tema que debiera hacer conciencia en el Ecuador, primero la presencia del Estado para que haya un pleno control y segundo una articulación. Aquí están involucrados, incluso se ha señalado, gobiernos autónomos descentralizados, gobiernos locales, dentro de la extracción ilegal de minerales. ¿Cómo enfrentar este desafío? Ya lo han planteado claramente Fernando y María Eulalia. El que trabaje bajo un título minero, el ayudarles a que trabajen bajo un título minero, justamente los que están en la parte informal, el capacitarles con modelos para que manejen asociaciones empresarialmente o microempresarialmente, y por otro lado, también entender que esto les va a ayudar muchísimo para que se pueda desarrollar. Mire, aquí hay un ejemplo clarísimo que es la minería formal o legal y que es, tal como planteó Fernando, esta extracción ilegal, ¿sí? Es muy sencillo, hay un ejemplo claro en estos últimos meses. Mientras en Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe, hay inversiones por parte de la minería legal, en la parte de Napo y Sucumbíos se incrementó en el 261% la deforestación y justamente esta extracción ilegal. Están las dos caras de la moneda. Entonces, eso es muy sencillo ver qué hace la una y qué hace la otra con todas justamente las consecuencias que esto nos trae desde la parte ambiental hasta la parte económica. Ahora, aquí se tiene que generar corresponsabilidades. Mire, directamente los GADO provinciales o los gobiernos locales, que son quienes realmente saben y están muy, digamos, ellos tienen claramente, saben quiénes son, y algunos han sido parte de ello, ¿sí? Aquí se tendría que generar una sinergia, lógicamente, desde la Agencia de Regulación y Control y desde la Cartera de Energía, bajo una política fuerte, porque aquí hay que aplicar políticas fuertes, estrictas, ¿sí? Donde se denote que lo que están cometiendo es prácticamente, no sé si utilizar el término, es un genocidio porque estás matando una economía y matando a la naturaleza. Entonces, a esa fuerza tiene que llegarse, con modelos donde, muy de acuerdo que tienen que ser mucho más fuertes, por un lado, las sanciones ante esto, pero por otro lado también se tiene que comenzar, yo diría, a aplicar planes piloto para ir planteando y que justamente la población se dé cuenta los beneficios que hace o cómo se desarrolla el que toda esa minería, digamos, informal pase a ser una minería artesanal o legal, y porque por un lado genera la sección del artesanal, pero por un lado te genera impuestos y por otro lado también ya cuando son mediana minería te genera regalías. Entonces, desde el aspecto de la economía, eso es importante. Y por otro lado, también plantear modelos con tecnología, que existen muchísimos, para poder inclusive detectar todos los equipos o maquinarias que se mueven a nivel del país, porque, bueno, todos vimos lo que pasó en Perú, donde fue un tema que desde mi óptica no es tan positivo el destruir una maquinaria, que con una fuerte ley más bien esa podría pasar como parte de la sanción a ser parte de los mismos municipios para beneficio de ellos. Entonces, aquí si no se aplica tecnología, que sí la hay, por un lado, las sanciones que por otro lado que tienen que ser un poco mucho más fuertes, y por otro lado también las motivaciones, porque parte de esta extracción ilegal viene a ser la baja presencia del Estado, porque ahí de la mano de eso justamente va, como ya se planteó aquí, todas estas organizaciones delictivas. Entonces, si un formato y que se plantee un plan piloto, y yo lo haría o lo plantearía en las zonas que haya mayor conflictividad, para poder implantar este plan piloto y que se note, digamos, esa transición, si es el término,
de ser un minero, hacer de minería ilegal, hacer minería formal con el acompañamiento del Estado y lógicamente se necesitan recursos de acompañamiento técnico que también es importante. Ingeniero Fernando Benalcázar, ¿cómo lograr que el Estado cumpla adecuadamente su papel, que funcione a cabalidad la Agencia de Regulación y Control? Que esta ha sido una de las debilidades y no ha habido estabilidad cuando hemos visto pasar los diferentes gobiernos. En alguna entrevista anterior, Miguel, yo ya hice este comentario y voy a intentar ser mucho más ejecutivo en él. La Agencia de Regulación y Control es el único puente que existe entre la competencia de la actividad ilegal, como es la extracción ilícita de minerales, que está sujeto al Código Orgánico Integral Penal. Dos artículos específicamente, 160, 161, la categorizan como tal, como un delito penal sujeto a cárcel y demás. Y por la naturaleza propia de la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales, la Coordinación Técnica de Minería, insisto, es el único que genera un puente porque le toca a ellos regular y controlar la actividad minera lícita, y por la parte técnica le toca involucrarse en el tema de la extracción ilegal de minerales. Entonces genera una confusión. Es importante entender que no se puede tener resultados diferentes haciendo todo el tiempo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, que nace en el 2011, específicamente en el gobierno de Correa, la creación de una comisión especial para control de la minería ilegal. Los tres gobiernos de turno, este es el único que todavía no ha enmendado nada, los tres gobiernos de turno, Correa, el presidente Moreno y el presidente Lazo, todos han ratificado la necesidad de un ajustado en función de la nueva organización del Ejecutivo. Pero ahí está. No es eficaz, no hay resultados claros y evidentes, porque cualquier resultado que pudo darse, un ejemplo, yo me vi involucrado en el 2019 con Buenos Aires. Perfecto, hicimos todo bonito, todo quedó perfecto hasta el 2020-21. Del 21 al 24 hemos vuelto a todo, al mismo problema de la minería que está ahí galopando, esa extracción ilegal de los minerales. Entonces yo he planteado, y fue en su programa que también lo repetí, debe haber un ente fuerte, sólido, con los recursos propios y la independencia requerida adscrito a la presidencia. Podemos llamarlo un consejo de combate a la extracción ilícita de minerales, alguna cosa, que tenga, haciendo un paralelo, las capacidades, recursos y, tal como lo hacemos en el combate al narcotráfico, pueda dar resultados concretos. Tiene que ser algo radical, absolutamente radical como eso. Si no, seguiremos hablando de este tema mes a mes, año tras año, que la SECMI no funciona, que el ARCON no actúa bien. Las cosas tienen que ser radicales y en esto este gobierno ha demostrado que tiene unas iniciativas sumamente fuertes y las ejecuta. Doctora María Eulalia Silva, a propósito de lo que se ha señalado en este programa, quiero dar lectura de la segunda pregunta de la consulta popular, en donde precisamente se quiere endurecer las penas por la actividad ilícita de recursos mineros. Dice, ¿está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y esto es importante, actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? El Estado debiera actuar con mayor firmeza, no solo con el endurecimiento de las penas frente a estos delitos, sino también un mayor control del territorio ecuatoriano. Sin duda alguna, Miguel, endurecer las penas en este sentido es positivo, pero no termina allí. No con endurecer las penas se va a acabar con la extracción ilícita de minerales. Endurecer las penas es apenas una parte. Por supuesto, hay que reformar y en ese sentido también creo que es muy positivo lo que está empezando a hacerse con el caso Purga. Es decir, los entes judiciales también tienen que estar absolutamente impolutos y libres para poder gestar estos procesos, ¿no? De nada nos sirve
que haya penas estrictas, de nada nos sirve que hayan un montón de batidas, de controles, que hayan un montón de denuncias y que estas no lleguen hasta las últimas consecuencias. Las batidas, los controles, todos estas iniciativas para endurecer las penas tienen que confluir en algo, y es en que efectivamente se llegue a castigar y a procesar a los delincuentes. Porque si no se cierra el círculo, seguiremos como la rueda del hámster, ¿no? Caminando en el mismo sitio. Ingeniero Miguel Rubalino, este tema que lo planteaba, ¿cuánto va a contribuir de aprobarse las preguntas en la consulta popular como este de endurecimiento de las penas, delitos como la actividad ilícita de recursos mineros? Hay un tema ahí importante que yo he planteado. Mire, uno de los temas que tienen estos sectores estratégicos por su naturaleza, yo he planteado que aquí deberían comenzar generarse juzgados especializados, ¿sí? Justamente en estos sectores estratégicos, petróleo, gas y minería. Eso es importante, porque recordemos que en ciertos casos que se han dado, especialmente en el sector petrolero, uno de los análisis que planteaba la parte, digamos, que estaba demandada, era que no había la experticia por parte de los juzgadores. Es decir, porque si bien es cierto, es jurídico, pero claro, esto jurídico está sobre la base de algo que en cierta forma es técnico, que demuestra que hubo una incorrección, ¿sí? Entonces, este es un punto importante que se debería considerar justamente de la mano de la consulta y que esperemos, lógicamente, tenemos que apoyar, pero más allá de eso, es importante estos juzgados especializados, por un lado, ¿sí? Porque con los juzgados especializados no se daría esos sesgos que lamentablemente hemos visto que los profesionales del derecho se han especializado en cambiar las leyes o interpretarles a la forma de ellos. Como son técnicos, justamente por ahí debería ser, desde mi punto de vista, algo importante para poder plantear y que en base justamente a esos análisis, inclusive, se incremente la pena. Es decir, porque no es lo mismo el plantear, a lo mejor, el haber explotado ilegalmente o extraído ilegalmente, qué sé yo, 500 metros cuadrados, por ponerle, a 1 hectárea, ¿sí? Entonces, inclusive las dimensiones, las mediciones, el efecto que causa debe estar enmarcado dentro de la sentencia que se dé. Eh, Ingeniero Fernando Benalcázar, ¿cómo lograr que haya mayor dureza en la actuación del Estado, enmarcado en el ordenamiento jurídico, pero también con esta propuesta que va a la consulta popular el 21 de abril próximo respecto del aumento de las penas en delitos como la actividad ilícita de recursos mineros? ¿Cuánto va a contribuir esto de aprobarse? Va a ingerir, va a ser importante. Hoy día el Código Orgánico Integral Penal define entre los 10 y los 10 años si combinamos las opciones que están ahí, desde financiamiento, provisión y acción de extracción de minerales ilegalmente. Pero yo creo que María Eulalia fue muy precisa al decir el tema de la corrupción en el sistema judicial. Yo no conozco hasta el día de hoy que haya una persona juzgada y que se haya quedado presa de los que se dedican a esa actividad. Conozco, sí, de funcionarios corruptos de la Agencia de Regulación y Control que están presos porque obviamente se supone que son la autoridad de control. Y eso tiene que ver con la corrupción que hay en el sistema judicial y que todo el mundo lo conoce a través de Metástasis y Caso Purga. Creo que es importantísimo el concepto de dar un giro, como había planteado, a través de una entidad adscrita a la presidencia fuerte y firme que pueda darle resultados y reportarle de línea directa al presidente, no a través de intermediarios, y segregar que no es responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas y del viceministro de Minas el tema de la extracción ilícita de minerales, porque la competencia de ellos es estrictamente que la minería responsable y legal crezca en el país. Y el tema adicional es que donde cerramos proyectos en el Ecuador, y lo puedo decir con nombres y apellidos, Río Blanco cerrado por temas de cuidado del agua, pero ahora tenemos extracción permanente ilícita de minerales.
y además una demanda de 481 millones de dólares contra el Estado ecuatoriano. Podemos hablar claramente de San Carlos Pananza, en la provincia de Morona, Santiago. Morona, Santiago es uno de los focos de extracción ilícita de minerales más grandes que hay en el país. No vemos las noticias porque los shuaras no les dejan entrar a nadie, y lo he constatado físicamente, he estado ahí hace un año, pero la cantidad de minería ilegal que hay alrededor de donde funciona un proyecto también parado por la Corte Constitucional, San Carlos Pananza, terrible. Ruta del Cobre. Ruta del Cobre, quien estaba a cargo del proyecto, se acaba de ir hace pocos meses del país, del Grupo México. Y Yorimagua, no hablemos más. Yorimagua es otra demanda que tenemos del Estado hacia el Estado ecuatoriano por parte de la empresa Codelco, por un tema de cumplimiento de acuerdos internacionales. Y en Yorimagua toda una campaña alrededor de salvar el Valle del Intac y la actividad ilegal, porque es vecino a pocos kilómetros del gran problema que hubo en Buenos Aires. Esa es la triste realidad. Se para la actividad minera, legal, responsable, que paga impuestos. Y aquí es importante, y espero poder aclarar el tema, que no solo son los impuestos y regalías, es un conjunto de beneficios que a escala industrial en los grandes proyectos traen para el Estado. Y simple y llanamente se abren las puertas para que la actividad ilícita para extraer esos minerales siga funcionando. Y ahí sí, tomo sus palabras, Miguel, ni una palabra el señor Riza, ni una palabra a la Confenaye, ni una palabra a los indígenas del Oriente, nadie dice nada. ¿Por qué será? Doctora María Eulalia Silva, entre los tantos temas pendientes, siendo importante la generación de recursos del pago de impuestos, ¿cuánto va a contribuir? Porque el Estado tiene deudas pendientes, sea por acciones de hecho que han bloqueado los avances, pese a los acuerdos previos que se habían realizado. ¿Cuándo contaremos con el catastro minero? ¿Cuándo contaremos con la ley de consulta previa, libre e informada? A ver, el catastro minero, el gobierno nacional ha previsto ya una fase, un camino facetado para abrirlo seguramente en 2025. Ley de consulta previa, libre e informada, Miguel, es una deuda que tiene el Estado con el pueblo ecuatoriano desde hace más de 14 años. La consulta, la constituyente que dio a luz la Constitución de 2008, ya hablaba de consulta previa, libre e informada. 2008 hasta la fecha no hay, pero recordemos que la suscripción del Ecuador al convenio 169, que es quien establece por primera vez este mecanismo, se firmó hace más de 25 años y todavía no hay una ley. La misma OIT establece que la falta de ley no excusa la falta de práctica. La misma Corte Constitucional, que hasta en el año que había dado una fecha límite de 2020 a la Asamblea Nacional para que emita y promulgue esta ley, esa misma Corte Constitucional, en las últimas sentencias posteriores a 2020, ya lo dice, ya dice al Estado ecuatoriano, no porque no haya una ley, usted no tiene que cumplir con el derecho que tiene la gente a la consulta previa, libre e informada. Y en ese sentido, justamente, el Ministerio de Energía y Minas ha publicado un manual. No se trata de una norma, se trata simplemente de una recopilación de los estándares que la misma Corte Constitucional ha establecido en las últimas sentencias, en donde el hilo conductor de esas normas dicen lo mismo. La falta de ley no excusa la falta de práctica. Por poner un ejemplo, en el mundo de la comunicación, la ley de comunicación data de 2013, pero antes de 2013 existía y se ejercía el derecho a la comunicación, al informar y al ser informados. Bueno, aplicando la misma lógica, la consulta previa, libre e informada, que hoy por hoy no cuenta con una ley, pero que la industria es la primera que pide al Estado ecuatoriano que se promulgue esa ley. Pero hasta que eso pase, no por eso se va a dejar de cumplir con el deber por parte del Estado ecuatoriano, y las comunidades no pueden renunciar a un derecho inalienable que es el derecho a consulta previa. Ingeniero Miguel Robalino, siendo importante el contar con el control del Estado ecuatoriano, ¿cómo agilizar procesos pendientes, deudas pendientes
como la necesidad de contar con el catastro minero o la ley de consulta previa, libre e informada? Bueno, ya se ha determinado en realidad todos los beneficios que significa el tener un catastro minero actualizado. Eso está sumamente claro. Pero definitivamente uno de los temas que aquí también se tiene que plantear es que, si bien es cierto, se le puede ver desde la visión de las herramientas que hace para que la inversión llegue a aquel país, no nos desviemos no perdamos de vista, Miguel, los ingresos que ha generado. No me quiero desviar de la pregunta, pero sí es importante. Mire, los ingresos que ha generado la industria minera y que fue un crecimiento de casi 19% con respecto al año anterior, y que la proyección al 2025 va a ser un incremento de darse todo del 25%, es decir, que vamos a llegar más o menos a unos 4.500 millones de dólares, y la proyección al 2030 es de casi 9.000 millones de dólares, yendo, llamémosle, al corto plazo. Eso tiene que hacernos entender que dentro de los ingresos que significa balanza comercial por un lado para el país, sumamente importante, de la mano que estamos con una crisis petrolera, donde lamentablemente están, por varios efectos, están disminuyendo los ingresos. Entonces la minería, lógicamente, viene a ser, desde mi punto de vista, yo diría un poco la boya que nos va a ayudar justamente para nivelar esos ingresos que estamos perdiendo lógicamente, por el mal manejo de la industria petrolera. Pues desde ese punto de vista. Entonces, claro, si bien es cierto el catastro minero, que es importante, lógicamente, porque los inversionistas es lo que ven justamente para traer sus inversiones por un lado, y por otro lado también entender que cuando ya entran a la fase prácticamente de construcción, tiene que estar sumamente clarificado, porque dependiendo de la magnitud donde se va a instalar toda la mina, y consideran que son bloques mineros y que tienen concesiones, es importante que ese catastro sí esté actualizado, porque va a darles la visión clara para el desarrollo justamente de la inversión y del proyecto. En el tema de la consulta previa, si bien es cierto, yo he planteado, y hubo un caso que acabamos de pasar los ecuatorianos, con respecto a lo que está pasando en el bloque 43, donde, si bien es cierto, fue una decisión aparentemente de todos, pero cuando la decisión debió haber sido muy focalizada, especialmente a los sitios de impacto ambiental, y que lamentablemente fue un error que se cometió, que es exactamente lo que sí se hizo aquí en el Choco Andino, con la parte minera, que sí se consultó directamente a los involucrados. Yo pienso que la consulta previa, de la mano tiene que ir un modelo justamente de compensaciones también, porque ese es el tema. Muchas veces, objetivamente, se va a determinar el tema de cómo bajar los impactos ambientales, pero yo creo que también tiene que ir de la mano de modelos de compensaciones. Es decir, ese es un punto de concertación o una estrategia, si se quiere llamar, donde debería actuarse para hacer ver todos los beneficios que va a dejar o va a traer estos recursos que van a ingresar justamente por estas industrias, porque es una industria. Hay que entender, y eso es una parte importante, que la minería, como el petróleo, como el gas, como el camarón, son industrias. Es decir, el Ecuador tiene varias industrias, pero lógicamente esta tiene sus características diferentes, pero al final son industrias que estamos en la obligación de manejarlas bien para que se genere ingresos al país. Entonces, si desde esa óptica lo vamos viendo, el país también tiene que ir entendiendo que necesitamos esos ingresos que nos tienen que generar la minería, el petróleo y el gas, y en este momento, de la mano de lo que tenemos. El Ecuador es un país que tiene algo importante, Miguel: potencial minero, petrolero, gas, potencial hidráulico, y lo que tenemos que hacer, como usted muy bien planteó al comienzo de esta entrevista, es tenemos que ver las formas o los modelos para que se manejen de mejor manera. Ingeniero Fernando del Alcázar, ¿cómo lograr que se concrete algo que se viene pidiendo en el país, la ley de consulta previa, libre e informada, y también contar con el catastro minero como herramientas fundamentales para incentivar la explotación legal de la minería en el Ecuador? Ya lo dije, Miguel, creo que lo primero, aquello que tiene control directo desde el Ejecutivo, se puede tomar una decisión abriendo el catastro minero por fases, no en el 2025 como se expresó la ministra. El 2025 está a más de un año. Creo yo que eso se puede verificar lo estudiado y trabajado conjuntamente con el Banco Interamericano, que es un proceso que nació en el 2019 y se terminó en el 2020 y se dio continuidad en el 21-22. Coger esa fase inicial en la cual se depura, en la cual se abre el catastro para
aquellas concesiones y áreas de interés nacional. Como decía yo, el ejemplo que permitirá invertir de inmediato, ahí sí de inmediato, 150 millones de dólares con 2 contratos de cooperación que firmó la empresa nacional minera, con 2 empresas, una australiana y una canadiense. El tema de la consulta previa, libre e informada de la ley orgánica es una tarea, y aquí me va a disculpar que sea tan claro y directo. La Asamblea Nacional políticamente no le interesa que salga eso. Se va arrastrando por años con pies de plomo, porque simple y llanamente le quitan el argumento que utilizan y se ha utilizado tradicionalmente a lo largo de los últimos años para decir que el proyecto tal no avanza porque no se ha consultado de la manera que establece la Constitución 57.7. Eso es algo que políticamente no les interesa a los grupos como el de este señor de la CONAIE. Ahora, quedemos claros. Yo he dicho públicamente en todas mis intervenciones desde el comienzo del mes de marzo, el presidente Noboa tiene una oportunidad de clase mundial con su liderazgo que ha demostrado, empujar, presionar a los organismos también del Estado, si bien que no son del Ejecutivo, pero si él demuestra interés por el tema de la ley de consulta previa, libre e informada, probablemente pase a la historia de este país, haciendo las cosas para que eso se concrete y no como se ha arrastrado todas estas décadas. Y para concluir mi intervención, quiero dejar claro que existe una política pública minera para el periodo 2019-2030. Y consecuencia de la política, existe un Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2020-2030, que tiene toda la información, todas las proyecciones, tiene todo como el país podría llegar. Y lo más importante, se sintetiza en una visión nacional minera. Es triste ver que las autoridades y las personas que estaban en el sector minero no hablan nunca de estos 3 temas, pero la visión está justamente hacia el 2030. Miguel, no 20, 30 años, porque no permite la inestabilidad política que vive el país, la inseguridad jurídica del país. Llegamos a la conclusión con la intervención y ayuda del Banco Interamericano y sus consultores expertos que hagamos una proyección máxima hasta el 2030 y no nos hemos equivocado. Y esa visión claramente dice que el Ecuador será considerado, en el Ecuador la minería será considerado como uno de los pilares de la economía nacional en un marco de gobernanza fortalecida y transparente con respeto ambiental y social para crecimiento. No voy a leer de memoria las 5 líneas de la visión, pero el país tiene todo en el sector minero para ser exitoso y creo que ahora está por primera vez enfrentando un presidente que ha tomado el toro por los cuernos y públicamente ha salido a apoyar la minería y no de manera indirecta, sino de manera frontal. Doctora María Eulalia Silva, dentro de la concienciación que debe haber en el Ecuador por el enorme potencial minero que tiene el territorio ecuatoriano, ¿cuáles debieran ser, con este entorno, en estas condiciones que hemos analizado hoy, las prioridades? Miguel, 5 prioridades. 1, que la política minera de Estado permea toda la cadena de mando. Es decir, muchas veces hemos visto que puede haber una directriz en Quito, en el ministerio, incluso en Carondelet, pero llegar a territorio es sumamente complicado. La minería se hace en zonas remotas y esas zonas remotas muchas veces las autoridades locales terminan siendo Dios y ley. Entonces se requiere que esa política minera permee a toda la cadena de mando. Número 1. Número 2, sin duda alguna, la apertura del catastro minero. Número 3, por supuesto, ley de consulta previa, libre e informada. 4, ley de consulta ambiental, pero también agilitación de trámites. El Ministerio del Ambiente es uno de los ministerios claves en el desarrollo de la industria minera. Ellos, más del 80% de la actividad del Ministerio del Ambiente está relacionado con la gestión de trámites. En ese sentido, se necesitan formas pues más modernas, se necesita implementar, capacitar y fortalecer al MATE para que puedan actuar de una mejor manera y más rápida los trámites represados. Y la quinta, y fundamental absolutamente, es la seguridad en territorio.
La seguridad en territorio. Recordemos, a quienes no les interesa que prospere la minería formal, al crimen organizado. ¿Por qué? Porque el crimen organizado tiene su línea de trabajo minero, que es justamente la extracción ilícita de minerales. No confundamos, la minería ilegal no es una minería pequeñita, no se trata de 4 comuneros que hicieron vaca para comprarse una retroexcavadora y tener algo para subsistir. La extracción ilícita de minerales es narcominería. Entonces, y por supuesto, donde llega este tipo de actividades delincuenciales, llega todo un esquema de crimen organizado que le afecta profundamente a las comunidades. Entonces, que el Estado también se enfoque en esa política de seguridad física en territorio. Ingeniero Miguel Rubalino, ¿cuáles debieran ser las prioridades para aprovechar el enorme potencial minero que tiene el Ecuador? De hecho, Miguel, la minería es una actividad de sobrevivencia y alto riesgo, como se lo ha manifestado, por un lado. Por otro lado, como manifestó Fernando, y es verdad, o sea, existe justamente el Plan Nacional Minero, y que está donde está prácticamente marcado todo. Pero lo que se tiene que hacer es cómo hacer aterrizar para que esas políticas se ejecuten. Yo planteé que existen todas las leyes, existen los planes, existen, pero cómo hacerlo para que aterrice. Otro punto importante es que los entes de control tengan mayor exigencia, porque hay que entender que, y el planteamiento fue claro, es un tema que la Agencia de Regulación y Control en general viene a ser viene a ser el fiscalizador y el administrador, y en cierta forma viene a ser el contralor en los sectores estratégicos. Es decir, que haya mucho más fuerza en esos entes de control, mucho más de exigencia, que a través de políticas energéticas donde están enmarcados todos los planes que estén detallados, se logren ejecutar. Es decir, que se aterricen, si no, no vamos a llegar absolutamente a nada. Y por último, que las leyes se endurezcan de mayor forma, con contundencia, de la mano de una justicia que esperemos, con lo que está sucediendo, lleguemos a tenerle algo de credibilidad para que existan las sanciones y de alguna manera proteger, porque cuando nosotros protegemos la minería legal, estamos protegiendo los recursos de los ecuatorianos, y eso hay que entender, ¿sí? Cuando nosotros apoyamos, o los grupos que indirectamente apoyan a este tipo de modelos de extracción ilegal, bueno, ¿de qué lado están? Y yo creo, Miguel, que todos tenemos que estar del lado correcto de la historia, y el lado correcto de la historia es que todos los sectores estratégicos, petróleo, gas y minería, son las 3 patas de la mesa del Ecuador, es decir, de la economía ecuatoriana. Y tenemos que seguir apoyando con muchísima fuerza. Ingeniero Fernando Benalcázar, dentro de este enorme potencial minero que tenemos, que debiéramos aprovechar como Estado ecuatoriano, no solo para beneficio del sector minero formal, sino para beneficio del país, de sus ciudadanos, con el pago de impuestos de las grandes empresas mineras y la inversión del exterior. ¿Cuáles debieran ser las prioridades en este entorno? Miguel, usted acaba de decir las palabras claves. Acaban de publicarse el impuesto a la renta que están pagando las grandes empresas del país. ¿Qué empresa lidera? Una de las 2 empresas mineras que llegó al país en el 2019, que arrancó su producción en el 2019. Entonces, creo que es importantísimo aprovechar el momento para ratificar 2 cosas. Coincido 100% en lo que los 2 panelistas han dicho, y solo quiero ratificar el tema de la política pública minera. Si la política pública minera se la ve y se la respeta como una política de Estado y se la maneja horizontalmente con todos los ministerios, demostrando la coherencia física, como fue la presencia del presidente con las ministras respectivas, producción, la ministra, la canciller que representa las relaciones bilaterales, la ministra de Energía y Minas, el viceministro de Minas. Eso es importante que sea horizontal y permee hacia abajo. Pero también creo que es importante para que la audiencia nos entienda bien. Cuando se firma un contrato, en el Ecuador hay apenas 2 contratos de explotación minera, el de Fruta del Norte y el de Mirador. Cuando se firma contratos de ese calibre, que son con vidas de mina de 30 años, 15 años, no solo es el tema de impuestos y regalías, como todo el mundo hace referencia. En el contrato claramente se establece también
que los beneficios que recibe el Estado, respetando lo que dice la Constitución, nunca pueden ser inferiores a los que recibe la compañía. Y cuando sale una ex autoridad de una provincia más grande de este país a decir cosas que totalmente desinforman y que se llevan solo, el 90% se llevan ellos y el Ecuador no ve nada, está equivocado. Porque son varios componentes, como digo, el impuesto a la renta, el impuesto al IVA, el tema de la participación que corresponde al Estado de todas aquellas utilidades laborales. Y hay un dato también que es importantísimo tomar en cuenta, que es el famoso ajuste soberano, que es el tema que si por algún motivo la empresa llegase a tener algo más que el Estado, no puede admitirse por Constitución y tiene que pagar y liquidar todo de tal manera que la relación proporcional que existe en el contrato, que puede ser 50-50 o 52-48 como es en el otro contrato, se mantenga. Entonces, eso en lo que tiene que ver al Estado, que el año pasado fueron 790 millones de dólares netos que el Estado recibió, pero también la generación de empleo. Son beneficios que vienen consecuencialmente. ¿Cuántas fuentes de empleo se generan? Las cadenas productivas, las cadenas de negocios locales. Y no podemos decir que se vienen a llevar los recursos naturales en un discurso izquierdista, que lo único que hace es desinformar a la gente. Quiero agradecer el aporte para analizar los grandes desafíos del sector minero formal, la consulta popular en donde se incluye una pregunta para endurecer las penas contra delitos como la actividad ilícita de recursos mineros, también las perspectivas enormes que tiene el país que debieran ser aprovechadas. Quedan, por cierto, como han señalado nuestros invitados, grandes desafíos por cumplir y agilizar procesos desde el Estado ecuatoriano para dar impulso al sector minero formal y enfrentar con firmeza desde el Estado contra la extracción ilícita de minerales que se disputan sectores vinculados a la delincuencia organizada. Muchas gracias por la participación y seguiremos hablando de este tema importante de la explotación minera en el Ecuador. A la doctora María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, el ingeniero Miguel Robalino, experto energético, y el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas, experto y consultor. Muchas gracias por su participación, muy amables. Gracias, Miguel. Una buena tarde. Gracias, Miguel. Hasta luego. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de EXA-FM, Democracia M y Democracia TV. Les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.